Pues mira, yo creo que esto es tremendo, ¿no? Esto es un golpe durísimo a la derecha que ha insistido en todos sus titulares en decir que, pues además sin contextualizar el tema de la violencia que ellos y ellas provocaron, pero que hay más violencia, hay más pobres, hay un desastre, hay una dictadura, que además ya sabemos que esta dictadura es comunista, ¿no? Todo ese discurso pues se va cayendo a pedazos todos los días. Sin embargo, no hay como los datos duros, diría Sevilla, para poner sobre la mesa que la desigualdad es menor, que la pobreza es menor, pero sobre todo que no se ha tratado de una simple consigna de que por el bien de todos y todas, primero los pobres. Esto es ya una realidad, lo confirmaba hace unas semanas el INEGI con esta encuesta nacional de ingresos y egresos de las familias, en las cuales ya iba dando cuenta el presidente en aquel momento, hace unos días, decía estoy feliz, ¿no? Y como pavo real porque pues sentía, ¿no? Que esa cuarta transformación ya no solo era de haremos historia, sino ya hicimos y estamos haciendo historia. Y en esa encuesta se hablaba ya pues de los programas sociales, de cómo habían pues aumentado los ingresos familiares. Se sabía ya hace unas semanas que el aumento al salario mínimo había impactado directamente en el ingreso de las familias mexicanas, el tema de las remesas, es decir, había habido todo un combo, ¿no? Para explicar que iba bajando la pobreza, pero él desde ese momento decía, esperemos el 10 de agosto y no por ser el cumpleaños de Alina y Gela, sino porque el Coneval iba a dar estos resultados y los dio. Y no sorprende a quienes venimos siguiendo esto, quienes salimos a las calles, entrevistamos a la gente y palpamos, ¿no? Ese cambio que se vive, esto que menciona todo el tiempo el presidente de que 35 millones de hogares reciben ya un programa social al menos. Sin embargo, creo que todavía la campaña de la derecha es tal que tendríamos que seguir insistiendo. Hace unos días hacía yo un programa sobre todos los programas sociales que a veces ni siquiera tenemos en cuenta. Uno de ellos es incluso tandas para el bienestar, bien pesca. Ese me llamaba mucho la atención porque hablaba de que al menos 200,000 acuicultores habían recibido algún programa, pero era muy importante este dato que dan en los programas del bienestar, en donde dice que 50,000 de ellos y ellas eran de poblaciones indígenas, ¿no? Eso también es muy fuerte porque habla de que se está llegando a esos sectores históricamente más excluidos. Y hoy lo que se ve en este país, lo que se ve en México es una transformación que está empezando a cambiar. Y ojo, porque este tema de la pobreza es fundamental dentro de los denominados gobiernos progresistas, en lograr una sociedad más justa, más equitativa, igualitaria. Sin embargo, los programas no van a ser suficientes para el próximo año, para el próximo sexenio. Tiene que ir cambiando también progresivamente las políticas y yo, pues en algo que disiento dentro de esta administración e incluso dentro del programa de algunos y algunas candidatas de las denominadas corcholatas es el tema de la reforma fiscal. El presidente López Obrador ya demostró que pues si pagan los impuestos, con eso se tiene grandes ingresos, pero me parece que los grandes empresarios que se beneficiaron a finales de los 80s, de los 90s con el desmantelamiento del Estado mexicano, pues tendrían que estar dando más ingresos para más programas, para no solo programas, sino para ya volver esto, ¿no? Una lógica de cómo salir de la pobreza, de la desigualdad, pero también ir llenando esos todavía pues faltantes, esos retos que todavía existen en temas ahora que está en boga la educación, en el tema de vivienda. Necesitamos fortalecer los programas de vivienda que hoy pues es imposible que pensemos en el derecho a la vivienda, sigue siendo un lujo tener una casa, no se diga para mi generación y generaciones venideras, es inalcanzable tener un hogar, ¿no? Y eso es un derecho y en países, por ejemplo, como con Venezuela, y eso cierro, que son tan estigmatizados que ya pasaron por una campaña de 20 años como la que lleva López Obrador, pues casi también 20 años desde el 2004, se ha entregado la casa 3 millones de venezolanos y venezolanas han recibido esa casa por el simple hecho de ser pues un derecho que no se respeta en muchas partes o en la mayoría del mundo. Y yo creo que hoy el hecho de que México anuncie esto, que hay cada vez menos pobres, pues habla de que ya se echó raíz, ¿no? Ya estamos hablando de un México cada vez un poco más justo, un poco menos desigual, así que yo creo que por ahí ya nos demostraron que esta es una de las rutas que podemos ir trazando, caminando y pues a seguir presionando definitivamente en lo que haga falta, Vicente. Así es, querida